It feels different. Es que es distinto. No importa si estás en Saturno, en la Tierra. Al final se necesita una buena charla con un amigo, especialmente if he happens to be an expert. Quien la apueste, at the end, it's all you can get. ¿En qué pinta me falta verte? En la de Poncho. Pero Solo en fotos la he podido ver. sí, hay que hacer un viaje algún día a la finca. Vamos con Juli. Vamos con Juli, que me estuvo contando que también se dedica a la ganadería y que nada más me dijo que ordeña bastante. Ve, ¿vos te acordás de ese fraude de ganadería que hubo como el año pasado? Sí. Bueno, no tengo la menor idea, pero explícame un poco porque yo siento que cada fraude lo entiendo un poco y luego me voy dos para Creo que atrás. tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos en deuda, ¿verdad? O sea, a la larga en la ganadería es como cualquier otro tipo de activo que está respaldado, en este caso, por animales. Entonces, había un ganadero muy reputado, muy famoso, que invitó a diferentes personas a invertir en ese proyecto. Nadie le estaba haciendo la debida diligencia de si los animales que estaban diciendo existían o no existían. Finalmente se comprobó que no. Y cuando, digamos, se comprobó que no existían los animales y que no había un activo que respaldaba esas inversiones, pues esa pirámide se vino abajo. ¿Vos sabes cómo la gente se dio cuenta? La verdad que no sé los detalles, pero me supongo que tuvo que haber sido por el crecimiento tan grande que tuvo el ganadero. Entonces seguía levantando y levantando y levantando dinero, que yo creo que llegó un punto en donde era injustificable la cantidad de dinero que tenía porque no había dónde tener tantos animales. A mí me encantaría como entrevistar a la gente que ya sea o de la super o ya sea como alguien que realmente sepa como el qué pasó, cómo se dieron cuenta en este tipo de cosas, porque yo siento que en BAS nunca va a ser posible prevenir 100% el fraude, De acuerdo. pero siempre como que en BAS estoy buscando cómo reducir la posibilidad de fraude. Entonces como que uno al aprender de todas estas historias me encantaría. 100%. Me contaste que estabas en Fintech, Latam Fintech Market. Correcto. ¿Sabes a quién he visto mucho, justo como los últimos meses, que me encanta? No lo vi yo, pero me encantaría que me contaras un poco, fue David Vélez. Sí. No sé si viste la charla de él. La vi, o sea, yo creo que una de las motivaciones principales para mí de ir a ese evento fue el hecho que David Vélez iba a hablar. Realmente es una persona impresionante. Primero, tiene una presencia espectacular y segundo, pues lo que ha hecho en su trayectoria profesional y lo que ha hecho con Nubank es absolutamente impresionante. David, yo creo que pues tenía un punto fundamental y es, estamos empezando lo que viene, digamos, de la revolución de FinTech. Podemos estar pensando que llevamos 10 o 15 años hablando de FinTech, pero apenas estamos al inicio. Las cifras no las tengo en la cabeza, pero recuerdo que él decía que, digamos, en el mundo del lending en particular, FinTech hoy en día no debe representar más de un 2 o 3% de lo que es lending tradicional. Entonces, si pensamos en la oportunidad y el tamaño del mercado que tenemos todavía por capturar, pues creo que la oportunidad es bien grande. ¿Tenés algún modelo mental para ver cómo va a suceder esos próximos 10 años como el mundo tradicional financiero y luego el mundo fintech? Por ejemplo, como que en Estados Unidos, no sé si viste el letter de JP Dimon hace como de 2-3 años donde él decía como, no, es que fintech no tiene regulación, entonces pueden crecer muy rápido, pero nosotros los bancos como que nos molestan con mucha regulación, entonces como que no me parece justo. Bueno, digamos que en Estados Unidos ha sido como que me uno con ellos, pero a la misma vez me voy a enfocar en lo mío. ¿Crees que va a pasar algo similar en Latinoamérica o cómo lo ves distinto? Definitivamente, y a ver, yo creo que en el mundo, especialmente el lending, digamos, todos los caminos conducen a los bancos. Los bancos son quienes realmente tienen el acceso al fondeo a través de los depósitos y por lo tanto son quienes realmente permiten el multiplicador de la economía. En Estados Unidos lo vimos mucho, digamos, con Banking as a Service y donde muchas fintechs lo que hacían es usar la infraestructura de los bancos como servicio. Yo creo que ese modelo está llamado un poquito a cuestión, dado, digamos, eventos recientes de algunos fraudes que sucedieron. ¿Pero fueron fraudes? A ver, no tengo los detalles. ¿O mal riesgo? No tengo los detalles para saberlo. Lo que sí sé es que, digamos, mucha gente perdió mucho dinero. Y de pronto es falta de regulación, de pronto es demasiado riesgo, de pronto hay mala fe. No tengo los detalles como para poderlo opinar. Ahora, lo que sí creo es que el hecho de que sucedan cosas como estas hace que muchas fintechs puedan pensar más bien en ellos, digamos, volverse directamente instituciones financieras reguladas. Y eso es lo que estamos viendo también en la región con grandes jugadores. Pensemos en Colombia, pensemos en
Nubank, pensemos en RappiPay, pensemos en Bolt. Muchos jugadores que vienen del mundo fintech ya están viendo el valor que tiene la regulación y están usando tecnología también para navegar en un mundo regulado. Creo que muchas veces como que, por ejemplo, no sé, ¿te has visto el All In Podcast? No, la verdad que no. Bueno, es muy bueno. Luego si algo te mando como bits and pieces para que comentemos, pero ellos, justo ahorita viniendo para acá me estaba viendo el podcast de, ellos tienen algo que se llama el All In Summit, que es como, invitan como a la gente más increíble de lo que ellos conocen, ya sea de política, de etcétera, invitaron a Elon Musk. Entonces llega Elon Musk y dice como, es que es increíble la cantidad de regulación que hay que me impide a mí, pues, a operar o etcétera. Y hay, por ejemplo, un caso curioso que se están hablando ahorita en California de que se gastaron no sé cuántos y millones, cientos de millones o billones de dólares para construir como 650 metros de un tren que nunca va a terminar. Como que a quien escuche, digamos, ya sea o alguien de la super o alguien de, digamos, del mundo fintech o alguien, digamos, del mundo banco, ¿cómo haces para crear smart regulation? No sé si ni siquiera esa es la palabra, porque sí siento que es regulación que puede no estar bien pensada, y para proteger a un gremio, pues ya sabemos que el gremio quizás nos hace las cosas más ineficientes, pero ¿cómo es? ¿Tenés algún caso específico donde digas, aquí debería haber, por ejemplo, innovación regulatoria? Sí, pues, digamos, yo vengo de Community Investment Management, CIM. Nosotros somos un fondo de impacto y parte de lo que buscamos es apoyar fintechs que están atendiendo población que no tiene el mejor acceso a crédito. Dentro de eso, digamos, uno de las poblaciones objetivo más claras y más importantes para nosotros son las pymes. Creo, digamos, que sí hay regulación que se necesita para proteger muchísimo a cómo la pyme accede a servicios financieros. Y eso es parte, digamos, de algo que CIM ha hecho en Estados Unidos con, digamos, la creación de lo que llamamos el Small Business Bill of Rights. Entonces, digamos, la idea es tener una regulación que atienda específicamente a la protección del consumidor financiero que sea una pyme. Si tú te pones a pensar, los consumidores financieros cuando son personas, pues hay un mundo de regulación que protege a los disclosures que tienen que hacer los bancos o los lenders de la forma en la cual, digamos, estas personas acceden al crédito. Si miras los corporativos, pues uno siempre tiende a pensar los corporativos son suficientemente sofisticados para entender cuál es el producto financiero que están consumiendo. Pero si vemos las pymes, pues están en un sándwich en la mitad. Yo creo, digamos, que se necesita y se requiere más regulación para proteger a los deudores pymes y realmente protegerlos de abusos potenciales de los lenders. Si tuvieras que escribir la regulación, ¿cuáles serían 2 cosas que escribirías? A ver, esto es parte de lo que ya hizo CIM por allá en el 2015 y fue uno de los co-creadores de esta regulación. Yo creo que son cosas muy sencillas, pero una de las cosas principales sería que haya información completa. Muchas veces las pymes, por el acceso o por la falta de acceso, más bien diría, a financiamiento, toman la primera oferta sin realmente entender qué están asumiendo. Entonces, claro, está la tasa de interés en un crédito, eso es muy fácil de entender seguramente, pero después están toda clase de comisiones, costos escondidos, etcétera, que probablemente no le permiten a una pyme entender realmente cuál es el costo total de la deuda que están asumiendo. Entonces, lo primero, que haya mucha transparencia en la forma en la cual se comunica el costo real del endeudamiento a las pymes. Esa sería una de las principales cosas que haría. ¿Tú crees que la gente en nuestro mundo, los borrowers entienden? ¿Tú considerarías que son sofisticados para entender, digamos, todos los costos de una transacción? Los borrowers, tú dices, por ejemplo, nuestros clientes. Sí, nuestros clientes. Los clientes de CIM o los clientes de BAS. Yo te diría que en general sí. Y eso es parte también de lo que he visto en los últimos 3 años desde que llevo, digamos, en este mundo. El nivel, digamos, de sofisticación de los borrowers en estos 3 años realmente ha cambiado. La capacidad que tienen, digamos, para entender y analizar un term sheet que nosotros les podemos poner en la mesa, yo creo que ha mejorado significativamente.
Y eso tiene mucho que ver también con el crecimiento natural que ha tenido la industria. O sea, si nos ponemos a ver hace 3 años y uno, digamos, trataba de encontrar transacciones de crédito estructurado para fondear fintechs de lending en América Latina, pues yo creo que las podía contar con la mano. 3 años más tarde, pues creo que somos varios fondos que estamos activos, muchas startups que están buscando financiamiento, seguramente varias de esas startups que ya han pasado, digamos, como el proceso, que lo han vivido, que han entendido cómo se administra una facilidad de crédito fuera del balance, pues le están compartiendo ese conocimiento a los que vienen por detrás y creo que eso es demasiado positivo para todos. ¿Crees que hay algo que hoy están entendiendo más que nunca, que anteriormente te preguntaban mucho de un term sheet que ahorita ya no te lo preguntan? No creo que haya algo como en particular. Ok. Yo creo que las preocupaciones sí han ido cambiando. Ok. Probablemente hace 3 años, cuando las tasas de interés eran muy bajas, Sí. Cosas como el SOFR floor o el piso de la tasa SOFR, pues no era muy relevante. Hoy en día, digamos, es una de las consideraciones más importantes a la hora de cerrar un term sheet. El tema de los capacity rights, y es como el porcentaje que tenemos derecho de seguir financiando las originaciones que tenga una fintech, se está tomando también mucha más relevancia a la hora que hay más participantes en el mercado. Anteriormente, cuando seguramente nosotros éramos como la única opción o una de las únicas opciones de crédito, pues no era tan importante para ellos firmar unos capacity rights grandes. Ahora que sí hay más participantes, que las condiciones pueden cambiar, pues están siendo más cuidadosos de esto. Regresémonos un poquito a Alejo. Okay. ¿Cómo llega Alejo a CIM? Eso es una historia larga. Yo siento que nunca te la he preguntado. No sé si... bueno, no sé, pero es una buena oportunidad. Bueno, pues les cuento. Entonces, Bernhard Eichenberg es la razón por la cual yo llegué a CIM. Bernhard hoy en día es mi jefe, una persona espectacular que admiro mucho y que hemos trabajado estos 3 años demasiado chévere. Pregunta, ¿por qué lo admiras? Por varias razones. Yo creo que una de las principales es como la capacidad que ha tenido él de liderar la estrategia de CIM en mercados emergentes y de haber logrado en 3 años 12 transacciones, crear un equipo, abrir oficina aquí en Bogotá, abrir oficina en Nueva York, abrir oficina en India. En este momento estamos abriendo la oficina en Indonesia. Tener como una visión muy clara de qué es lo que quiere hacer, pero no solo tener la visión, sino realmente ejecutarla. Eso es, yo creo que la razón por la cual lo admiro más. Yo creo que cuando yo estaba en el fondo en el que yo trabajaba antes, nosotros queríamos hacer muchas cosas en India. Y a mí India me parecía como el lugar que nunca se podía tocar, pero era suficientemente grande porque hay demasiado por hacer. Incluso mi hermano que trabaja en Amazon me dice como, la gente ya ahorita en AWS estamos mirando es a India porque pues... No, de acuerdo. Pero y eso me hizo muy interesante. De India porque es muy importante. O sea, lo que tocas decir, India es como un mundo en sí mismo y la cantidad de oportunidades que hay en crédito para, digamos, atender población desatendida es inmensa. Un dato curioso, yo estaba en el fintech market ahorita en Barranquilla, seguramente hubo 1,500 o algo así asistentes, impresionante, un gran evento y demasiadas felicitaciones a los organizadores, a la asociación fintech, porque fue muy bueno. Al mismo tiempo, la semana anterior, Bernhard estaba en el equivalente en India, el evento de fintech, digamos, más relevante e importante de ese país, eran 80,000 asistentes. Entonces, eso te da 80,000 la magnitud de la industria que estamos hablando. Yo estaba en Nueva York, yo por eso no fui, no, claramente la de dinero porque ni me invitaron, pero ni sabía, pero en la de Colombia, pues no fui porque estaba en Nueva York, ¿no? Sí. Y era algo que se llamaba el Viva Day. Entonces es como México, bueno, etcétera. Sí. Y no sé, ponte que habían 200, no creo que más que 200 participantes, pero me pueden corregir. Uh-huh. Yo decía, es ridículo que los mercados de capitales de México no se concentren en 200 personas, no, pero es como, uh-huh, siento que hay justo como una oportunidad gigantesca, claro, de 10x, 100x el mercado a lo que hoy está. No, definitivamente. Y pues tú estás hablando de México, que es un mercado mucho más desarrollado, mucho más avanzado en términos de, por ejemplo, crédito estructurado que lo que es Colombia. Entonces, si hiciéramos el mismo evento de Colombia, no sé, estaríamos 20, 30 personas. Ok. Esa es algo muy interesante y es México versus Colombia. Uh-huh. Yo siento que en Colombia vamos mucho más avanzados en ciertas cosas que en México. Uh-huh. Y quizás sí en mercados de capitales van más avanzados como tal.
pero siento que hay diferencias bastante grandes en cómo se opera acá versus cómo se opera en México. ¿Cuáles dirías tú que son las que más tienes en mente en un día a día? Yo creo que, o a la hora de estructurar. Digamos, hablemos primero de la operación. A la hora de la operación, yo creo que la diferencia más grande que tenemos entre los dos países es la burocracia. ¿Sí? Siento, digamos, que la burocracia en México es muchísimo más alta y por lo tanto eso implica mayores costos, digamos, a la hora de llevar una transacción de estas. Cosas como cuando se prenda el colateral a un facility, típicamente hay que firmar cada una de estas, digamos, documentos ante un notario público. Eso es un proceso manual, por absurdo que parezca. Entonces, en la operatividad, la burocracia mexicana creo que, digamos, nos cuesta más en general. Ahora, en la estructuración, creería que hay, digamos que, mayor facilidad, sobre todo en términos tributarios. Yo creo que México se ha dado cuenta de la importancia que tienen los inversionistas institucionales para, digamos, fondear a las fintechs locales. Y en México pues existe la figura de las OFOMES, que son estas entidades, digamos, especializadas financieras de objeto múltiple, y estas OFOMES tienen una tasa preferencial de retención en la fuente cuando se fondean con un inversionista internacional. Eso hace que, digamos, el costo financiero para las fintechs sea mucho más barato y por lo tanto la estructuración menos compleja. El hecho de que Colombia no tenga lo mismo y que la tasa de retención en la fuente para los inversionistas institucionales sea muy alta, pues hace que la estructuración sea muchísimo más compleja y costosa. Yo creo que voy a ser un muy mal podcaster porque host, porque me voy como por 30,000 ramas, ni siquiera hemos terminado tu historia, pero es que este es muy importante. Sí. Aparte que en Colombia tenés algo que se llama la tasa de usura. La famosísima tasa de usura. Entonces, claro, venís y prestás acá. Digamos que acá el withholding tax, la tasa de retención es del 15%. En México también, excepto si eres UFOM, y ahí digamos que es el 4.9%. Correcto. Si hoy tuvieras el oído de alguien que está haciendo regulación, ¿qué propondrías, digamos, para incentivar que el capital fluya acá? Y sabiendo que además va a desencadenar o va a bajar a las fintechs que eventualmente son las que están prestando a pymes y que no pueden prestar a un mayor de la tasa de usura. Claro. O sea, ¿cómo deberíamos de innovar en Colombia? Y sobre todo teniendo en mente que desde CIEM vos ves mucho la parte de impacto, entonces no de ir a hacer como tasas súper exorbitantes, pero también, digamos, conociendo la realidad de que no puedes prestar a gente que no conoces si te va a pagar o no. A ver, la tasa de interés a la larga es, digamos, el costo del dinero que depende del nivel de riesgo que se está asumiendo. Entonces, cuando tú haces un crédito, tienes que cobrar una tasa de interés para poder realmente proteger ese capital que tú estás prestando. ¿A qué tasa se debería prestar? Pues a una tasa eficiente para el nivel de riesgo que se está incurriendo, para que todos pues, puedan hacer un negocio rentable. En Barranquilla se discutió mucho y creo que en el periódico salió la noticia de por fin. David Vélez, por ejemplo, fue uno de los que dijo claramente no debería haber una tasa máxima o una tasa de usura sobre la cual, digamos, se calcula el máximo de intereses. A ver, yo coincido con eso porque, digamos, artificialmente limitar eso significa artificialmente ponerle un techo al riesgo que las empresas fintech que prestan pueden tomar. Eso quiere decir que todas las personas que pueden representar no solamente riesgo, fintech, ¿no? Porque los bancos claro, también. Exacto. Todas las personas que generan un mayor riesgo a esa tasa máxima que artificialmente se está poniendo, pues terminan siendo excluidas del mercado. O, digamos, se empiezan a diseñar estrategias creativas para hacer cosas, digamos, que compensen ese riesgo. Y en Colombia, pues, hay múltiples. Entonces, si uno mira pues, el Fondo Nacional de Garantías o los fondos de garantías en general, si uno mira las estructuras, por ejemplo, de los avales o los avalistas, todo este tipo de estructuras, digamos, distintas que le permitan a las compañías financieras asumir un mayor riesgo, pues es lo que termina sucediendo y es lo que termina, digamos, permitiendo prestarle a personas de alto riesgo o que pueden representar alto riesgo. Mi visión es que esas estructuras creativas lo que hacen es generar mayores costos, porque quien provee ese aval, quien provee ese fondo de garantías, quien provee, digamos, esa solución,
pues va a cobrar un dinero por hacerlo. ¿Eso qué quiere decir? Que el cliente final, el deudor final, va a tener un costo de deuda más alto. Entonces, creo que sí deberíamos tratar de tener un mercado menos regulado en términos de la tasa, digamos, de usura, que permita ser mucho más eficientes y ojalá mucho más económicos para el deudor final. ¿Cómo haces justo para medir qué va a generar impacto? ¿Qué va a generar impacto? Pues eso es una pregunta difícil porque pues es muy amplia, ¿no? O sea, ¿qué va a generar impacto? ¿En qué sentido? A ver, nosotros el impacto lo vemos de tres formas diferentes. O la generación de impacto que creemos que nosotros estamos haciendo en CIM, lo vemos, digamos, en tres factores distintos. El primero tiene que ver con demostrar la bancabilidad de productos innovadores en crédito. Entonces, apoyamos a compañías en etapas relativamente tempranas con un capital suficiente que les permita escalar sus portafolios de crédito, demostrar que ese portafolio se comporta como esperado, crecer, y en ese momento seguramente la banca tradicional, ya los nacionales, se da cuenta, esto funciona, venga, los sigo apoyando y los sigo ayudando a seguir creciendo. Entonces, es como el primer layer de impacto, tiene que ver el impacto hacia las startups, hacia las fintechs. ¿Sí? El segundo tiene que ver hacia los consumidores finales. Okay. Entonces, ¿cómo encontramos estas poblaciones que no están teniendo acceso al mejor producto financiero para sus necesidades? Entonces, no necesariamente es inclusión de personas que nunca han tenido acceso al crédito. Muchas veces es simplemente alguna población, llamémoslos, por ejemplo, pymes, que no tienen un producto de crédito que está diseñado para satisfacer la necesidad que tienen y que les toca tomar el producto que existe en el mercado. Entonces, lo que hacemos es tratar de medir cuál es el impacto, digamos, que está teniendo en esa pyme el acceso a ese producto. ¿Cómo lo tratamos de medir? Crecimiento de las ventas, crecimiento del número de empleados, satisfacción. A la larga, digamos que el hecho de que una pyme se dedique menos tiempo a lidiar con cómo financiarse y más tiempo a su propio negocio, en sí mismo ya genera un impacto positivo. Ese es el segundo. Y el tercero tiene que ver con algo que ya hablamos un poco y es, digamos, ayudar a diseñar política para, digamos, el sector en general y tratar de ser como de tener advocacy sobre, digamos, la industria de lending para fintechs, especialmente pues las que atienden a población desatendida. Dijiste la primera que innovación de productos. ¿Puedes darme un ejemplo de algo como un producto muy cool que tengas en mente y que digas, wow, ha generado muchísimo impacto? Sí. Hay una compañía que tú conoces muy bien, que además los fundadores son caleños, o uno de los fundadores es caleño, que es Fincargo. Entonces... Menos mal no sabía cuál ibas a decir. Gracias a Dios hay muchísimos founders caleños, entonces... Es una compañía súper interesante porque nació de una necesidad que se encontró. Es decir, uno de los founders de Fincargo, él estaba, digamos, en el mundo de la logística desde hace muchísimos años y se dio cuenta que las pymes pues no tenían quien los financiara para traer mercancías de China principalmente a Colombia. Llamó a su cuñado y le preguntó, oiga, usted que trabaja en el mundo financiero, usted que conoce, digamos, las soluciones que hay en el mercado financiero, ¿por qué no me presenta a alguien que pueda financiar a las pymes y que de esa forma las pymes consuman más mis servicios logísticos? Se dedicaron a buscar a alguien y finalmente no lo encontraron. Al no encontrarlo dijeron, pues aquí está la oportunidad, crearon el producto. El producto es relativamente sencillo, porque se trata de cómo le doy visibilidad al activo más importante que tiene una de estas pymes, que es la carga que está trayendo, digamos, en camino, y cómo a través de esa visibilidad lo puedo utilizar como colateral para un crédito. Y cómo se da esa visibilidad con integraciones tecnológicas a los diferentes actores de la cadena logística, principalmente pues el freight forwarder, pero también puede ser a las navieras o a otros participantes del mercado. Entonces, digamos, Fincargo demuestra, yo creo que mucho de lo que nosotros en CIM quisiéramos replicar, y es encontrar estos emprendedores que tienen una visión clara, que encontraron una oportunidad de atender un mercado en donde los deudores no estaban teniendo un producto
adecuado a sus necesidades y lo desarrollaron. Innovaron en la forma en la que se hace crédito y hoy en día pues tienen un portafolio de créditos tanto en Colombia como en México bastante grande. Recientemente hicimos un estudio en conjunto con Fincargo y con unos de sus inversionistas de equity, en donde llamamos a un número importante de sus clientes a entender cuál era el impacto que estaba teniendo la financiación en ellos. Y creo que uno de los indicadores que más me gustó es que el 77% de los deudores finales de estas pymes dijo: si no existiera Fincargo, yo no tendría una alternativa de financiamiento. ¿Cuál es el impacto de que no puedan financiarse? O sea, digamos, por ejemplo, esa persona que recuerdas. Pues pensémoslo, o sea, una pyme tradicional que va a traer mercancía de China para vender en Colombia. Entonces, ahorra suficiente dinero, llamémoslo, no sé, $20,000 para comprar un contenedor de mercancía, pagarle al proveedor allá, pagarle a la naviera, pagarle a los diferentes actores. Se demora 1 o 2 meses en producción, 1 o 2 meses en camino, 1 o 2 meses seguramente en vender el producto acá y realizar la caja para volver a comprar el siguiente contenedor. Entonces, el ciclo de caja de una pyme son fácilmente 6 meses, si no más. Si tienes acceso a financiamiento, tú puedes tener un contenedor en producción en China, un contenedor en el agua en camino a Colombia, un contenedor que estás vendiendo en Colombia. Entonces, en vez de que tu ciclo de caja sean 6 meses, tu ciclo de caja van a ser 1 o 2 meses. Y yo creo que ese es el impacto más grande que un producto como el de Fincargo puede tener. Y, por ejemplo, ¿cómo se protege Fincargo de que en China no le vayan a hacer fraude o que el freight forwarder haya perdido, por ejemplo, no sé, se cayó el buque o que luego acá pasó algo? Como que cuáles son los distintos riesgos y Fincargo cómo se protege y luego si hay cómo hace para protegerse. La pregunta de Fincargo, ¿cómo se protege? Yo creo que la responderán mucho mejor ellos, honestamente. Me da como... o sea, no sé qué tanto pueda compartir de como las políticas internas de Fincargo, para serte muy franco. Entonces prefiero como dejar esa pregunta parqueada. Obviamente te digo pues que hay muchas formas en las cuales Fincargo se protege. Ahora, nosotros cómo nos protegemos, pues tiene que ver mucho con el negocio en el que estamos, ¿verdad? Esto es crédito estructurado. Esto es crédito en donde usamos un SPV. ¿Qué es un SPV? Porque aquí, siento que aquí es como comenzamos con el Spanglish y yo soy la mayor agresora de él. Sí, eso es del español. SPV significa Special Purpose Vehicle. ¿Qué es eso? Es cualquier cosa. Sí. Es un vehículo que se crea con un propósito específico. Eso es. Y eso es un vehículo que puede ser una compañía, que puede ser un fideicomiso, que puede ser cualquier vehículo jurídico que uno se le pueda ocurrir. Y se crea para algo. En el caso de crédito estructurado, esos vehículos típicamente se crean para aislar riesgos. Entonces, un originador origina créditos, tiene un modelo de negocio en donde seguramente tiene personas, tiene una operación, tiene unos riesgos inherentes a esa operación. Desembolsa crédito, esos créditos se vuelven un activo, que son, digamos, estos pagarés típicamente que se puedan, digamos que es la forma más fácil de entenderlo. Y yo puedo aislar ese activo y esos pagarés a través de pasárselos, cedérselos, vendérselos a un vehículo independiente distinto al originador. Entonces, cuando tú me preguntas cómo hace CIM para, digamos, protegerse de pérdidas que puede llegar a tener un originador en particular, gran parte, digamos, de eso lo hacemos a través de la creación de estos SPVs, en donde, digamos, aislamos el riesgo del originador del riesgo del activo. Te voy a decir algo. A ver. Yo siento que quien nunca escucha deuda estructurada no entendió ni M. Entonces, imagínate que le estaba explicando a tu hijo. ¿Ustedes entendieron algo? Nada, nuestro público no entendió. Entonces, le estás explicando a tu hijo el próximo, en 2 añitos. 2 añitos. Por ahora solo lo están modelando en Excel. Más adelante le explico cómo funciona la deuda estructurada. Si tuvieras, ponle que tienes 10 años tu hijo, ¿cómo le explicarías qué hace papi? No, esto sí está muy difícil. No, a ver, lo hemos venido hablando. Sí. O sea, lo que hacemos en CIM a la larga no es tan complejo en el sentido de tenemos un objetivo claro y es encontrar estos innovadores que tienen esa misión y visión clara, que están desarrollando un producto que atiende las necesidades de un público objetivo que necesita ese producto. Y nosotros lo que hacemos es que le damos
la deuda para que puedan escalar las originaciones de, digamos, ese producto y puedan llegar a más personas. Eso es lo que pensé. No, o sea, ahí ya va. Imagínate yo explicando deuda estructurada. Yo creo que entonces tenemos que mi hijo crezca por ahí a los 16 o algo así. Aquí nos lo vamos a traer en 10 años y le vamos a decir, listo, ¿entiendes lo que Papi Arenas hacen? Sí. Vení, perdón por irme por tantas vertientes, pero entonces, admiras a tu jefe. Sí. ¿Cómo lo conociste? Entonces lo conocí porque por allá en el año 2015 más o menos, yo trabajaba para un fondo que se llama Developing World Markets, DWM. Digamos que nosotros en DWM le compramos una participación accionaria a Bamboo en un lender de pyme en Panamá. Uy, espérame. Ustedes le compraron la participación a Bamboo, un porcentaje a Bamboo. Bamboo había invertido en un lender en Panamá. Ok. Llevaban seguramente unos 4 o 5 años con esa inversión, habían logrado crecer la compañía. Esto es un lender, digamos, muy enfocado en atender a los transportistas panameños que trabajan alrededor del canal. O sea, si uno piensa en el canal, pues obviamente están los megabarcos, pero también alrededor de eso se crea un montón de microcomercios y pymes que tienen un camión, 2 camiones y que ayudan en toda la logística. Entonces, este lender le prestaba a esos transportistas. Bamboo había invertido en ellos. En Equity. Y llevaba 5 años durante o algo así con esa inversión. Quería venderla. Nosotros en Developing World Markets queríamos comprarla. Y pues obviamente dentro de las instituciones siempre pues son personas. Y las personas terminamos siendo del lado de DWM yo y del lado de Bamboo Bernhard. ¿Sí? No tenía la menor idea de esa historia. Y eso fue en el 2015. Pero entonces, Bernhard era dueño de Bamboo, él simplemente era el estructurador que estaba vendiendo. Él lideraba, digamos, la unidad de Bamboo de inclusión financiera. Bamboo, digamos, tiene una visión más amplia. Ellos no solamente invertían en inclusión financiera, también creo que invertían, si mal no recuerdo, en agricultura y en algunos otros sectores. Y Bernhard, pues, estaba, como te digo, más enfocado en la parte financiera. ¿Y cómo fue negociar con él? A ver, Bernhard es alemán. Ok. Entonces es una persona muy directa. Que eso es muy bueno en algunos sentidos, pero también muy distinto a pues, lo que somos nosotros los latinos, que probablemente le damos 3 vueltas a las cosas antes de decir lo que queremos decir. Entonces fue eficiente, te diría. Yo creo que esa es la forma de describir esa negociación. Bien eficiente. Y entonces, bueno, lo conociste, se quedaron ahí de amigos. Estamos en contacto. Después, en el año 2020, en plena pandemia, yo estaba liderando las inversiones de Venture Capital que estaba haciendo un grupo que se llama Inverlink. Inverlink es pues una banca de inversión principalmente. Sin embargo, han tenido históricamente diferentes desarrollos de asset management. Hicieron algo en infraestructura hace un tiempo, hicieron algo en real estate hace un poco más años. Y en el 2018 o algo así, yo me uní a Inverlink para apoyarlos en la creación de, digamos, un asset manager para Venture Capital. Yo conocí a ese man, el que, bueno, no me acuerdo cómo se llama, el de Inverlink, y me pareció como una de las personas que podía irse a un nivel de detalle, hablar de cosas, digamos, de la operación que no había podido hablar con muchísimas otras personas. Me parecieron muy... Sí. No, Inverlink, la verdad, pues es, a ver, yo creo que es uno de los líderes del mercado en temas de banca de inversión en Colombia por algo. Y ese algo es la gente que trabaja ahí. O sea, es gente muy buena, muy profesional, a los cuales les aprendí un montón. Además, yo empecé mi carrera profesional allá. Yo fui analista de esos que trasnochan un montón y trabajaban bastante allá en Inverlink. Entonces, nada, también mucha admiración con todas las personas que están allá. Entonces, yo estaba, digamos, en Inverlink invirtiendo en Venture Capital en etapa temprana, tratando como de demostrar si había o no una oportunidad para hacer algo más institucional. Llegó la pandemia. La decisión un poco ahí fue detengamos este proyecto mientras vemos qué pasa en el mundo. Y al mismo tiempo, Bernhard había salido de Bamboo y había aceptado la invitación de los socios fundadores de CIM, que son Jacob Haar y Michael Hawkinson, de unirse a CIM como socio y de liderar una nueva estrategia para CIM. CIM, que había nacido en el 2014, llevaba ya pues 6 años invirtiendo en Estados Unidos. El corazón de Mike y de Jacob definitivamente son los mercados emergentes. Pues de pronto otro día conversar sobre por qué. Pero digamos que clarísimo ellos querían
que CIM tuviera una estrategia de mercados emergentes y sabían que Bernhard era la persona que tenía la capacidad de lograr esto. Como habíamos estado en contacto desde el 2015, desde que negociamos de contrapartes, Bernhard sabía que yo estaba en Venture Capital en Colombia, entonces me llamó como muy naturalmente a decirme, hay compañías que usted está viendo en ese ecosistema colombiano que vayan a requerir deuda en fintech. Me pareció muy curiosa la pregunta, pero pues obviamente hablamos un rato, me contó de CIM, me contó la idea que tenían, en ese momento era una idea. ¿Esto qué año fue? 2020. ¡Ah! Finales, yo creo que del 2020. Principios del 2021, lo llamé y le dije, la verdad, o sea, todo lo que usted me dijo, me parece que tiene mucho sentido y mucha lógica. ¿Cuándo te diste cuenta? O sea, ¿cómo te diste cuenta, mejor dicho? Yo creo que son muchas cosas. A ver, una, definitivamente, el momento en el cual yo estaba ayudó. Acuérdate que te comentaba que habíamos decidido como poner en pausa, pues, la estrategia de institucionalizar el venture capital. Entonces yo estaba abierto, digamos, a oportunidades. Eso, digamos, creo que definitivamente fue algo que marcó. Lo segundo es deuda, no es equity. Mi carrera profesional siempre había estado en el mundo del equity. Y el equity tiene pues una de las dificultades más grandes que son las salidas. Entonces tú puedes invertir en las mejores compañías y puedes tener unos crecimientos espectaculares, pero a la hora de realizar la inversión, pues no hay un mercado realmente que te permita hacerlo. Entonces el hecho de poder, digamos, hacer deuda me parece espectacular, en donde o sea, uno sabe cuándo va a salir y cómo va a salir. Segundo, el tema, digamos, de la complejidad financiera, estructural, legal, o sea, como lo interesante y lo creativo que es la deuda estructurada me pareció divertidísimo. Después de eso, como el tercer punto que tenía que me pareció impresionante es, pues, que atendía fintechs innovadoras. O sea, es como, vamos a hacer lo que típicamente se ha hecho en mercados súper desarrollados. O sea, si uno piensa en crédito estructurado, a veces piensa como en mortgage-backed securities y ese mundo. Pero vamos a como aterrizar eso a startups en etapa temprana, súper innovadoras y llenas de tecnología. Mortgage-backed securities, para los que no conocen, es empaquetar hipotecas y venderlas, digamos, en el mercado, correcto, diría público, porque mentira, se podría decir que en privado también, pero es empaquetar hipotecas y la razón por la que lo recordamos tanto es nuestro queridísimo 2008. Pero entonces estabas ahí. Pero entonces, digamos, te estaba diciendo que, digamos, íbamos en tres cosas. O sea, la primera es... It was timing. Era el momento adecuado, digamos, para mí. La segunda era, digamos, un activo autoliquidable en donde yo veía, digamos, que es la solución de los gestores institucionales en América Latina, dado, digamos, que salir de las inversiones de equity es difícil. La tercera es invertir en empresas innovadoras llenas de tecnología y en etapas tempranas, con un producto bastante sofisticado en términos de estructuración financiera y legal. Y lo último es que adicionalmente era Impact, que era también pues, un poquito de donde yo venía. Si recuerdas, pues yo estaba en DWM, que es microfinanzas. Yo creo que microfinanzas es como lo que le antecede a este mundo que estamos actualmente y es como tecnología para la inclusión financiera. Entonces me pareció súper interesante. Le dije a Bernhard, oiga, en vez de pues que yo le dé pipeline y oportunidades, pues ¿por qué no le ayudo a hacer esta estrategia y esta idea que usted tiene? Y arranqué con él en el 2021, más o menos en agosto del 2021. Teníamos 3 potenciales inversiones día 1. El fondo había recién cerrado, cerró en junio del 2021. Y el día que llegué me monté en un avión, me fui para México y hicimos las primeras 3 inversiones. Las primeras fueron allá. Sí, todas. ¿Cuál ha sido el mayor reto para vos? El reto grande es que yo no vengo de crédito. Ese es el reto grande. Entonces, me tocó aprender de crédito estructurado a medida que estábamos haciendo esto. La ventaja es que tenía muy buenos mentores. O sea, a la larga, CIM es un fondo de crédito que tiene un equipo espectacular en San Francisco, que tenían la paciencia para como resolver todas mis preguntas y mis dudas. Y yo me pasaba a veces horas enteras con el equipo de inversiones de San Francisco, mirando los modelos, entendiendo, digamos, cómo se mide el riesgo,
cómo es que se calculan coberturas y todo esto. Entonces, uno, tener como ese equipo en San Francisco que fueron mentores y todavía lo son para todo lo que estamos haciendo en América Latina. Y dos, también te conté pues que empecé mi carrera en Inverlink, que es una boutique de banca de inversión en donde pues tuve como una exposición a múltiples proyectos, múltiples actores y, digamos, una buena escuela en términos financieros. ¿Recordás como algún momento donde dijiste, no sé si esta transacción va a ser... Afortunadamente no, o sea, no todavía, porque pues yo creo que eso va a llegar, eso va a pasar. Y es natural, o sea, son inversiones, digamos, que todas tienen riesgo. Sin embargo, pues en los 10 años que llevamos en CIM, afortunadamente, pues todavía no hemos tenido una pérdida. Esperamos mantenerlo así los siguientes X número de años. Y eso pues tiene que ver mucho con lo que hemos venido hablando de la complejidad de la estructuración de este tipo de transacciones y todas las protecciones, digamos, que buscamos tener alrededor de lo que estamos haciendo. Nosotros en COVID, en el fondo, sí tuvimos una transacción bastante interesante. No, pero a ver, o sea, pasan cosas. Yo creo que es natural. Por ejemplo, antes de que yo entrara a CIM, recuerdo pues las historias que me han contado. Una transacción que se hizo, pues al final la compañía se liquidó. Ahora, la estructura funcionó. Estas estructuras están pensadas para que si esa eventualidad pasa, pues haya un plan. Ese plan típicamente se trata de un backup servicer, que es alguien que puede asumir el servicio de la cartera que tiene el SPV en caso, digamos, de que haya un default o algo le suceda al originador o al servicer principal. Entonces, CIM típicamente exige pues que tengamos un backup servicer identificado desde el día 1 de la transacción. Y si nos toca hacer el reemplazo de la administración del portafolio, pues lo haremos. En ese caso, digamos que sucedió que la compañía que estaba haciendo el servicer, el originador, se liquidó. Aunque teníamos el derecho de nombrar al backup servicer, finalmente, digamos, llegamos a la conclusión de que quien conocía mejor el activo eran las personas que estaban trabajando ese activo. Y llegamos a un acuerdo para seguir trabajando con ellos y que siguieran, digamos, ayudándonos a darle la vuelta al activo. Esta conversación de backup servicer creo que es como una de las conversaciones más interesantes, poco resueltas, y creo que hay mucho por innovar en este mundo de backup servicer. Ojalá podamos llegar a una serie y a innovar muchísimo, muchísimo más. Bueno. If you pull the plug, si dices, bueno, sí, me toca que meter al backup servicer. ¿Qué tendría que pasar? Porque obviamente está esta clara respuesta de que quien mejor conoce el activo, quien mejor conoce los procesos, quien mejor conoce los clientes, pues es la misma empresa. Correcto. Pero tienes el backup servicer por alguna razón, el administrador de respaldo. ¿Qué tendría que suceder para que ustedes, o me imagino que en estas conversaciones quizás las han tenido, si pasa esto, realmente aquí entraríamos y prenderíamos el servicing? Sí. O sea, los contratos típicamente lo dicen, pero digamos que cualquier evento de default nos da el derecho. Correcto. A ver, ¿qué te diría yo? ¿Qué motivaría muchísimo más eso? Pues si el evento de default es causado por un fraude. O sea, si deja de haber confianza en el originador que está, digamos, haciendo el servicing de la cartera, ahí es cuando sí o sí activaríamos el backup service. Yo creo que en cualquier otra eventualidad que no sea un fraude, trataríamos de trabajar seguramente con el servicer para, de alguna u otra forma, digamos, con la tecnología que ya tienen, con los equipos que ya tienen, de pronto con el apoyo de algunas personas del backup servicer o tecnología del backup servicer, pues seguir trabajando en conjunto para recuperar cartera. Muchas veces también se trata de incentivos y de, digamos, tener bien alineados los incentivos con las personas que se van a quedar ayudando con ese proceso. Hemos hablado que la deuda estructurada es grande, es compleja, toma tiempo, toma recursos de gente muy, muy, muy inteligente para hacer esto. ¿Cómo diablos crees que van a poder escalar o van a seguir escalando esa tesis que hoy tienen en mente? Yo creo que es como tú lo decías, los retos que tenemos, digamos, para seguir creciendo y escalando, principalmente en mercados emergentes, es el costo y el tamaño. Una transacción de crédito estructurado es compleja y eso implica costos grandes, tanto de ponerla, digamos, en marcha, estructurarla y ponerla a operar,
como también de operarla en el tiempo. Yo le digo a las startups con las cuales me reúno que solo vale la pena meterse en una operación de crédito estructurado si tienen la convicción y el capital de equity que les va a permitir tomar la línea. Porque si no, es demasiado caro. ¿Qué creo que tiene que pasar para que podamos seguir creciendo? Tenemos que reducir esos costos. ¿Y eso cómo se va a reducir? Pensaría yo, me atrevo a decir, a través de tecnología, a través, digamos, de optimizar muchos de los procesos que algunos de los cuales hoy son muy manuales, bajar la burocracia, que en la tecnología lo que haga es generar la confianza que hoy en día no existe para que, digamos, las cosas fluyan muchísimo más rápido. Y veo que, obviamente, pues todo lo que está pasando con inteligencia artificial y eventualmente temas cripto, creo que van a ser como el futuro del crédito estructurado que va a permitir esto. Si pudieras cambiar hoy cualquier cosa del mercado y volverlo a rediseñar, ¿qué sería? La data. ¿Qué con la data? La data es uno de nuestros cuellos de botella más grandes. Si pensamos, digamos, en cómo un lender como CIM evalúa riesgo, es haciendo análisis de data y entendiendo históricamente qué pasó para construir modelos que nos permitan tratar de prever qué puede llegar a pasar en el futuro. Para poder saber qué pasó históricamente, lo que tenemos es que analizar la data que tienen las compañías. Desafortunadamente, lo que nos hemos dado cuenta es que muchas de las compañías no tienen la data adecuada, no tienen la data limpia, no la tienen lista. ¿Qué me hubiera gustado a mí de pronto hace 3 años haber hecho más? Dedicarme, digamos, a trabajar con algunos de los emprendedores y seguramente con algunas de las asociaciones fintech en procesos, digamos, de explicar qué es lo que un lender como CIM eventualmente va a requerir en términos de data para que ojalá las compañías crezcan con eso organizado y que cuando lleguen a esas primeras reuniones con nosotros, todo fluye. ¿Qué requieren? Yo creo que harto conocimiento, o sea, y me, digamos, retomo algo de lo que estábamos hablando al puro principio. O sea, vemos que ha habido un desarrollo en la industria y una transferencia de conocimiento entre, digamos, estas fintechs que ya pues han tenido un camino más largo y algunos de pronto las personas que trabajan en esas fintechs están empezando las propias y ya tienen ese conocimiento. Entonces, esa transferencia de conocimiento es muy buena. Pero, digamos, va a seguir faltando. Yo creo que va a seguir faltando pues soluciones como la que ustedes tienen en BAS, en donde ustedes generan un producto que le hace la vida más fácil a estas fintechs para poder tener esa data bien. Y entregársela a los lenders como si. ¿Cuáles son los errores? O sea, ponte que ahorita nos está escuchando alguien que está pensando en deuda estructurada y creo que mencionaste un punto súper importante de equity que ya quiero regresar a ese punto. Pero terminando la conversación de datos, ¿cuáles son los errores? Y si quieres ahorita yo te cuento uno, pero ¿cuáles son los errores más wow que has visto que hacen los emprendedores al construir sus bases de datos o construir sus loan tapes o los queries? Como que, ¿cuáles son esos errores que les dirías, ojo con esto? Algo que es muy recurrente es que yo creo que no están chequeando la data antes de compartirla. Entonces, cuando nosotros la recibimos y nosotros corremos nuestros análisis, pues perdemos un montón de tiempo porque la data no está lista. Creo que la recomendación más grande es, oiga, antes de mandarla, piense todo lo que va a hacer el lender. Piense qué tipo de análisis típicamente van a hacer de un loan tape. ¿Qué hacen ustedes, digamos, para encontrar esos errores? Hagamos una cosa muy sencilla. Los balances de cada crédito tienen que conciliar. Es decir, si tú sumas saldo inicial más desembolso menos amortización, te tiene que dar el saldo final. Si tú chequeas eso en la base de datos y no te está dando, pues hay un problema con la data. Muchos de los errores los terminamos encontrando es porque no hay como el rolling de esos saldos y los créditos terminan, digamos que en data, teniendo unos saldos que no tienen pues mucho sentido. Pregunta interesante, ¿qué porcentaje de todos los clientes, que obviamente no que has financiado ya, pero de todos los que has visto, tienden a tener estos errores? Tienden a tener errores de data. A ver, errores de data los tienen todos. Eso nunca nos ha sucedido que llegamos a una compañía que no tenga un error de data. Eso está bien y eso pues la larga es pasa. Lo que convivimos. Es lo que convivimos. O sea, es que son cosas desde que alguien typeó mal, digamos, cuando estaba metiendo algo a la base de datos. O sea, son cosas que
Pues, Entonces, preguntado de otra manera, ¿qué porcentaje de compañías dices, ni siquiera sé cómo interpretar esta data de lo malo que está? eso sí nos pasa con frecuencia. O sea, llega un punto en donde el nivel de desgaste es tan alto de tratar de trabajar con un originador para arreglar la data, que lo que decimos es desistir de seguir avanzando. Como porcentaje, espero que no sea más del 30% hoy, pero creo que anteriormente sí pudo llegar a ser el 50%. Hablamos del equity. A mí la gente, por ejemplo, la gente cree que vas presta plata, ¿no? Entonces esa es una de las misconceptions, pero... o creen que somos como una banca de inversión que podemos ayudarles a estructurar, etcétera, y nosotros nos hemos querido, digamos, mantener un poco lejos de eso y más bien les hacemos intros como por correo o WhatsApp. Y me preguntan mucho, ¿quién debería levantar deuda estructurada? Y mencionaste algo súper importante, es que es un equity. Si tuvieras que hacer una regla, no que se cumpla siempre, pero para que alguien tenga un modelo mental de, hey, usted debería de comenzar a hablar con un CIM cuando posiblemente tenga este debt to equity, cuando tengas este minimum equity o para soportar X advance rate, ¿cómo piensas tú esos? Estás a 2 años de todavía hablar conmigo, chévere que estemos hablando, pero ¿cuándo es una compañía está debt ready? O sea, vuelvo a un punto que acabas de decir. Todas las conversaciones son válidas y son valiosas. Así las compañías no estén preparadas en este momento para asumir una deuda con CIM, más que bienvenidos tener como un intro, más que bienvenidos a hablar con ellos. Cuando creo que, digamos, vale la pena ya empezar a trabajar en conjunto, compartir data, hacer análisis, yo te diría cuando el portafolio de créditos que han originado tiene suficiente información para poder pensar, digamos, que el futuro se va a comportar, ojalá similar o mejor. En otras palabras, yo creo que cuando una compañía sienta que tiene product market fit en, digamos, ese producto de crédito y lo que realmente está necesitando ahora es escalar esa originación. Nosotros no servimos para probar ese market fit. Para eso se necesita el equity. Ese equity que va a tener, digamos, un retorno probablemente infinito si las cosas salen bien. Ese es el llamado, digamos, a como poner ese dinero inicial, testear el producto, iterarlo, darle vueltas. Cuando la compañía ya diga, oiga, el producto es el que es, encontré la solución y necesito ahora la deuda para apalancar este equity. Niveles de equity, te diría que pues hemos hecho transacciones de todos los estilos. Hemos hecho transacciones con compañías que están en su ronda semilla. Hemos hecho transacciones con compañías que estaban seguramente en su F o D o algún número, alguna letra bien avanzada. Entonces, digamos que nosotros, creo que una de las ventajas que tenemos en CIM es que somos bastante flexibles en la forma en la que estructuramos cada transacción. No tenemos una receta y todas las transacciones las hemos basado, digamos, en lo que estamos viendo en el portafolio. Vuelvo y repito, yo creo que lo más importante para nosotros es que haya suficiente información en el portafolio para generar la confianza de que eso va a suceder, digamos, en el futuro. Y pues que los inversionistas que están poniendo el equity estén dispuestos a seguir respaldando ese crecimiento. Si tuvieras que definir suficiente, porque es que siento que es tan ambivalente, o sea, un banco puede decir, sabes que suficiente para mí son 2 años. Claro. ¿Qué significa suficiente para CIM? Depende mucho del tipo de producto que estamos hablando y de la velocidad que tenga ese producto o la duración que tenga el producto, ¿sí? Si una compañía está haciendo créditos para financiar vehículos a 60 meses, pues en el mes 12 todavía no se sabe qué va a pasar con esos créditos. Si una compañía está haciendo, digamos, financiación de facturas o factoring a 90 días o a 60 días, pues al cabo de 12 meses, tú ya le has dado 2 o 3 vueltas o más a la cartera. Entonces, la cantidad de tiempo o la duración que debe pasar para demostrar si hay market fit va a depender enteramente de la duración subyacente del producto que estemos hablando. Perfecto. Entonces, te podrías decir que alrededor de 3 a 6 ciclos para algo, digamos, como de 30 días y por lo menos la mitad de un ciclo para algo de 60. O sea, digamos que en el caso de 60, ¿cuánto sería suficiente? Ahí, digamos, también hablo un poco del apetito nuestro. A mí me encanta poder medir mi portafolio en días y no meses. Entonces, entre más corta sea la duración del subyacente,
digamos, menos riesgo tenemos nosotros inherentemente y por lo tanto probablemente más apetito vamos a tener del producto. Productos de 60 meses se vuelven más difíciles de financiar para un fondo como CIM. Creo que, digamos, cuando el producto en la startup que estamos mirando no tiene suficiente como historia, a veces también lo que hacemos es mirar qué es lo que ha pasado en industria, qué es lo que están haciendo otros jugadores, qué es lo que ha pasado, digamos, con otras compañías que tienen productos similares en otros mercados, y también mucho, pues, cuál es la historia del equipo que está liderando esto. Es muy distinto tener un founder haciendo un producto de crédito que ya lo haya hecho anteriormente que tener un founder que de pronto no tiene experiencia de crédito y está apenas como tratando de entender este mercado. ¿Qué película o serie o libro te ha influenciado en la manera en que ves el mundo, ya sea tecnológico o de negocios? Yo creo que hace muchos años me leí un libro que se llama When Genius Failed, que cuenta la historia de un fondo, un hedge fund, que se llama Long Term Capital Management. Estamos hablando, no sé, finales de los 90, mediados de los 90. Esto fue un fondo pues que fue muy sonado porque creo que era Merton, Scholes, par premios Nobel, gente muy inteligente, muy preparada, montaron este fondo. Era uno de los primeros fondos quant, en donde estaban usando tecnología para arbitrar en los mercados financieros internacionales. Y yo creo que todo el mundo pensaba que era un fondo que le iba a ir espectacular. La historia pues se demostró que no fue así. Y digamos, antes del 2000 creo que el fondo falló y digamos, las pérdidas que tuvieron los inversionistas que invirtieron ahí fueron gigantescas. Para mí lo que más me enseña, yo creo, es, digamos, no importa lo inteligente, no importa lo preparado, no importa, digamos, que uno piense que tenga la receta. Siempre van a pasar cosas en el camino, digamos, a las cuales uno tiene que acoplarse, ajustarse, tiene que ser flexible para poder, digamos, salir adelante. Si mal no recuerdo, lo que le pasó a ese fondo es que lo cogió la crisis del rublo del 98 con unas exposiciones gigantescas y pues un factor totalmente externo los acabó. Y chao. Y chao. Entonces sí, es como por inteligente que uno sea o por o inteligente más bien que uno piense que sea. Sí. Sí. Muchas veces, digamos, uno no tiene las llaves, digamos, de todas las puertas y uno puede fallar. Alejo, te quiero agradecer infinitamente, no solamente por este podcast. Honestly, como que siento que fuiste como una de esas personas que creyó mucho en la visión de Vaz a pesar de que no tenías tanto, y yo sé que luchaste o has luchado mucho por, creo que no solamente por el ecosistema y ves a Vaz dentro de eso, sino que te tengo como un referente mucho que respeto, admiro y además tengo muchísimo, pero muchísimo agradecimiento. Entonces, de manera creo que además pública, yo te lo he dicho, pero honestly, realmente muchísimas gracias por todo, por estar acá, por habernos permitido además soñar. Y ojalá esto se repita, ojalá podamos hacer muchísimas más cosas con CIM, con las asociaciones. Creo que Latinoamérica tiene un potencial increíble y creo que personas como tú que además que considero que eres muy ético, entonces, o bueno, eso es por lo menos lo que me han mostrado. Entonces, gracias. Algo que a mí me gustaría que me recordaran es eso. O sea, yo creo que la ética es la base de todo. Y la ética además es lo que eventualmente va a permitir que haya confianza. No, al revés, gracias a ti, Valentina. Muy interesante poder como hablar de estos temas. A mí me parece que lo que ustedes están haciendo en Vaz es demasiado importante y lo que le han ya permitido, digamos, al ecosistema crecer a través de los productos que están sacando es lo que va a catapultar esta industria en el futuro, y que no se nos puede olvidar pues que el beneficiado final siempre van a ser esos deudores con nuevos productos innovadores que les van, digamos, a solucionar esos problemas que hoy en día están teniendo.